Buenas, ¿cómo están ustedes? Atrevida y sinvergüenza por aquí. Discúlpenme que no les he grabado, pero he estado ocupada haciendo otras cosas. Y hoy creo que voy a tener un tema que les va a interesar a muchas personas, sobre todo a aquellas que son mamás solteras o aquellos que tienen niños pequeños. Voy a hablar acerca de los hijos y nuestra responsabilidad en su cuidado. Y con esto me estoy refiriendo precisamente a todo lo que está pasando. Si ustedes tienen Netflix y han podido ver el caso de los hermanos Menéndez y se han podido ver lo que está pasando, esta locura con el famoso rapero de Pete Daddy, que es de verdad horripilante lo que ese hombre ha hecho y a cuánta persona ha manipulado y el darse cuenta que aquí Hollywood está podrido de la forma en que está y que en realidad uno no sabe qué lo rodea a uno. Y quiero tocar muchas cositas porque es impresionante cuando tú no te esperas eso de las personas. En realidad la mayoría de los casos de violaciones son familiares inmediatos. Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser hasta el mismo hermano, el mismo papá. Es horrible lo que se escucha en YouTube de acerca de Will Smith con los hijos, lo del caso de Justin Bieber, cómo él dice que él le decía a su mamá, le decía a su familia y ellos no le hacían caso, era por el dinero. Eso sale en YouTube. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden ver. Cómo este hombre manipuló a tanta gente porque los llevaban y lo que le daban de tomar para poder entrar a esas fiestas blancas que llamaban es un trago, que ese trago tenía calmante para caballos. Imagínense ustedes qué hace eso. La gente, por supuesto, muchos perdieron el conocimiento, pasó lo que tendría que pasar en esas fiestas tan horrendas y quedaban grabados, ya quedaban, no podían hacer nada. Allí, de verdad que muchas veces, no, porque puede estar, nadie sabe el caso de cada quien. Entonces, allí sí es verdad, pero de que ese hombre es un monstruo, es un monstruo. Y el caso de los hermanos Menéndez, no voy a hablar de ellos, si usted no lo ha visto en Netflix, búsquelo. Yo ese tipo de cosas me da mucha ansiedad, así que mi hija me lo contó y otra amiga me lo contaron tal cual pasó y es impresionante. Mi hija tiene una opinión porque mi hija dice, mami, ellos merecen salir. Y tengo una amiga que también me lo contó, me dice que no, y no les puedo decir por qué no. Después, más adelante, podemos hablar de eso. Denme su opinión, déjenme un comentario si usted ha visto alguno de esos documentales o el caso de los Menéndez en televisor. Y lo de Pete Daddy, el que no lo haya visto, no creo. Pero vengo a esto al caso porque cuando yo llegué a este país hubo algo que me marcó la vida para siempre. Yo vivía con una venezolana a la cual llegué y después me mudé con otra venezolana, alquilamos un apartamento y yo trotaba en las mañanas. Esto lo he contado en varias oportunidades. Para ese tiempo yo trabajaba en una tienda, no voy a decir qué tienda. Y allí conocí una persona muy bonita, como de 40, alrededor de 40 años, una mujer bellísima. La cosa es que ella trae su familia, venía su esposo, sus tres niños, y cuando tú tienes que vivir algo en la vida, lo vas a vivir. Te toca vivirlo, lo tienes que vivir. Yo trotaba de mi casa a donde esta muchacha venezolana en las mañanas, pero ese día la otra muchacha, la otra señora que estoy hablando que trabajaba conmigo vivía en la calle principal antes de yo cruzar para donde iba donde mi amiga. Y ese día en mi corazón algo me decía que yo fuera donde esa mujer, que yo fuera donde esa mujer. Cuando yo llego a esa casa, yo toco la puerta y me sale ella en ropa interior pegando gritos. Para esos tiempos los celulares no estaban como ahora, le estoy hablando a ustedes como 25 años más o menos. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ella gritaba, mi hija, mi hija, mi hija. Y le digo yo, ¿pero qué pasa con tu hija? ¿Tuvo un accidente? ¿Algo le pasó? Y ella no me responde, solamente gritaba, mi hija. Y yo la agarro y le meto un golpe contra el pecho y la pego contra la pared. Le digo, ¿qué le pasa a tu hija? Me dice, mi hija está en un hotel con mi marido. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso marcó mi vida. Resulta que ella se casa la primera vez y se queda con esa pequeña de 1 año y medio. Se vuelve a casar con este hombre, le había parido ya tres muchachos, aparte de la que ella traía, que la agarró él de baby. Y el hombre venía acostándose con la niña como desde 13 años, ya esa niña tenía como 17. En ese momento yo no entendía, mi mente no daba para tanto porque yo decía, como esa niña, esa edad, es que la gente te lava el cerebro, esos hombres le lavan el cerebro a las personas y por miedo, por lo que sea, o
tendría como ver el caso de lo que está pasando con los hermanos Menéndez, de lo que a ellos le pasó para poder entender. Y con esto yo entendí más o menos lo que en realidad creo que pasó con esa niña. Total que yo no supe más nunca de ellos, no sé si lo, porque yo lo meto preso. Yo no vi en ningún momento que ella lo metiera preso. Yo le hubiera dado preso porque si tú eres el, la agarraste desgraciado de 1 año y medio y todavía te paró 3 muchachos y tú vas a hacer eso, de verdad que hay casos de casos, señores, uno tiene que cuidar sus hijos. Yo iba para Venezuela y cuando yo iba a Venezuela yo a veces salía sola porque tenía que hacer cosas. Y yo me acuerdo que mi hermano tenía su primera esposa y yo le decía a ella, mira, por favor, no salgas hasta que yo llegue. A la hora que yo llegue, tú te vas, pero no te vayas. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá eran mayores y yo no sabía cómo se había criado alrededor, todos mis primos, todo el mundo. Yo no sabía cómo se habían criado. Yo no podía dejar a mis hijos con mi papá y mi mamá, que todos venían a ver los gringos, porque así les decían cuando fueron. Entonces yo decía, yo no puedo dejar a mis hijos solos. Y ella me los cuidaba hasta que yo llegara. Mírense, yo he sido, digan lo que diga, eso sí he tenido yo. Yo he cuidado a mis hijos y yo sé que han venido personas a mi casa y me eché de enemigo unos cuantos porque ayudé a otras personas. Pero uno sabe, ¿yo no? Y siempre cuando venía familiar o algo, yo, mis hijos dormían conmigo. Porque yo sí eso he tenido cuidado con mis hijos. Yo no podré tener dinero para ir, llevarlos a un parque cuando estaban chiquitos, hacer muchas cosas con ellos. Pero yo tenía el dinero de mi renta, vivíamos solos, no dependíamos de nadie y mis hijos tenían su espacio. Siempre fue así y siempre ha sido así. Cuando Scarlett estaba pequeña, hago referencia a esto ahora, ella tendría como unos 7, 8 años, 7, estaba pequeñita. Y yo la recogí a la escuela. Un día me dice, ya mami, hay un niño que cuando vamos en la línea empieza a hacer ruidos y a moverse. ¿Cómo hace el ruido? ¿Qué hace? Yo en ese momento no le presté como atención a la niña. Me vuelve y me dice lo mismo la semana siguiente. Y yo le digo, Carly, ¿qué ruido hace el niño? Mami, le hace, ah, ah, y se mueve y mueve abajo. Y yo le digo, eso no está bien, mami. Vamos a la dirección y tú le vas a decir eso a la directora. Pero mami, yo me voy a meter, no, no te vas a meter en problemas. Vamos a la dirección. Total que fuimos. Yo me quedé afuera, la directora habló con ella y después cuando salió la directora me dijo, no, no te preocupes, Scarlett, gracias por decirme, nosotros vamos a averiguar. Al tiempo, la principal, la directora, me llama y me dice que ya habían averiguado y que por lo que habían encontrado era que al niño, porque era un niño pequeño, al niño lo dejaban cuidando con el tío y el tío era un adolescente ya como, vamos a decirte como 17, 16 años y el niño veía pornografía con el niño al lado. ¿Saben lo que eso significa? El niñito estaba viendo cosas que no debería de ver y a lo mejor el otro niño no lo haría porque sería, no sé qué estaría pensando la edad, no sé. Pero ustedes se imaginan, todo eso pasa. Y también voy a hablar de otras cosas. Yo tengo 2 primos que estando tomada yo, quisieron intentarlo conmigo. 2 primos de mi sangre, porque yo estaba tomada, quisieron. Uno no fue a la misma vez. Una vez tomé y eso pasó. Y después pasó con otro primo más. Pero siempre estuve consciente y por eso no pasó nada. Ellos intentaron, pero he sido tomadora, pero siempre he estado consciente de lo que hago, gracias a Dios. Entonces, ¿qué les digo yo con esto? Que nosotros, nuestros hijos son parte de nosotros y chiquitos o no, nosotros los tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que ver cuáles son las personas que nos rodean. Y no solamente lo digo por esto, a mí me pasó algo pequeña y no quiero hablar de eso ahora, pero uno tiene que cuidar a sus hijos. Tus hijos no te pidieron venir a este mundo, tú lo trajiste porque tú quisiste. Entonces tú tienes que estar alrededor, hablar con tus hijos, preguntarles. Yo le pregunto a mis hijos han ido donde sus abuelos, donde hayan ido, y yo les digo, ¿a ustedes alguien los tocó? ¿A ustedes? Yo pregunto, y siempre les digo, traten de decir, yo les pregunto de miles de maneras. Le digo, a mi niño le digo todavía a mi niño, pues mi niño tiene 17 años y ya me pasó. Yo le digo a él, papi, alguien te tocó, mami, no, no, mi hija igualmente. Usted tiene que preguntarle a sus hijos, usted tiene que hablar con sus hijos desde pequeño y decirle, ¿sabe, papi? Si alguien te dice que porque te agarró algo, que me va a matar, que si tú dices, no, tú vienes y me lo dices a mí, esa es mentira que nadie me va a matar,
hable conmigo, dígame las cosas que no le gustan, dígame si alguien lo tocó, dígame algo, si alguien le dijo que no debió decirle algo. Uno tiene que tratar de tener por lo menos esa confianza. Yo con todo y todo, de verdad, mi hija me tiene muchísima confianza y ella habla conmigo de sus cosas y mi niño también. Pero está en esa parte de cómo tú conversas con ellos, de cómo tú le puedes hablar, ponerles ejemplo. Yo hasta el sol de hoy nunca supe qué pasó con esa persona. Lo único que sí yo les puedo decir que eso me marcó el resto de mi vida. Yo me acuerdo que salí con una persona como por alrededor de 3 años. Esta persona estaba bien económicamente, vivía por la playa. Yo iba a su casa y me atendía como una reina. Ahí en esa mesa, cuando yo llegaba, lo que a mí me gustaba tomar, lo que a mí me gustaba comer, todo estaba allí. Y si yo me levantaba temprano para irme, me hacían mi desayuno, me preparaban mi almuerzo. Si yo iba a la playa, me daban mi dinero, me ponían mi gasolina, me cuidaban. Pero siempre tuve algo que marcó mi vida y es el hecho de que yo no acepto, a lo mejor eso está mal, yo no acepto que nadie me mencione a mis hijos si no tiene ninguna razón. Porque si usted no me los mantiene, usted no me les da para comprarle ni un libro, para pagarle el teléfono, para pagarle sus biles, para comprarle su McDonald's, usted no tiene derecho de hablar. Nada más que su papá y su otra mamá, porque ellos tienen dos mamás, una filipina y una venezolana. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tomar en consideración. Uno también miro como esas mamás que se divorcian y agarran la rabia con el hombre y no permiten que el hombre mire a sus hijos. Eso también es un abuso. Yo siempre, gracias a Dios, me podré agarrar del chongo lo que sea con su papá, pero ese es su papá y cuando los quiera ver, los va a ver. Y cuando él tenga tiempo para ellos, va a tener tiempo para ellos. Porque si algo le agradezco a ese hombre, es que en el tiempo que tenemos separados, siempre ha estado allí para sus hijos cuando les toca estar. Y el único día que llegó tarde le dije, en la corte el juez dijo que si tú llegas media hora tarde, yo te puedo hacer un reporte policial y no entregártelo. A mí me avisa si viene tarde, si se le rompió un caucho o se le ponchó una llanta, como dicen aquí, si se le quedó el carro, si por X por Y se tuvo que quedar más tiempo trabajando, si no puede porque se le presentó una enfermedad, ¿cómo se dice? Una emergencia con algún familiar. Eso todo es entendible, pero usted a mis hijos no me los deja esperando. Y una sola vez y ese hombre más nunca hizo eso. Siempre me decía, mira, Noelia, voy tarde porque salí tarde del trabajo, tengo que hacer algo, no lo puedo recoger ese fin de semana. Pero en eso siempre sí estuvimos bien claros los dos. Y todo esto es parte de la crianza y de la educación que tú le das a tus hijos. Esos casos de verdad que están en Netflix son horripilantes. En ese tiempo también, cuando pasó lo de la muchacha, que el hombre venía acostándose con la niña de quién sabe qué edad, cómo le estaría lavando el cerebro a esa muchacha. Yo me recuerdo que prendí y estaba viendo las noticias. Se perdió un niño y activaron la alarma Amber. Eso es una alarma que activan en este país cuando se pierde un niño en cierta área para decir la descripción, si fue un carro, lo que sea. El niño no lo conseguía. Llegó la policía, llegaron. En ese tiempo mi hijo tenía 4 años, la misma edad que tenía ese niñito. La señora tenía 5 hijos, los dejaba jugar siempre afuera porque todos los vecinos se conocían, era algo pequeño donde vivían. Total que los vecinos y todo el mundo buscando para las montañas porque le quedaban las montañas cerca y pensaron que el niño se había perdido en la montaña. Cuando traen los perros a hueso, el perro agarraba donde la casa del vecino. Resulta que el niño de 14 años, el vecino, lo violó. Y como el niño dijo que le iba a decir a su mamá, este niño lo ahogó en la tina y lo metió en la secadora. Allí encontraron al niño. Eso pasó y desde ese día yo más nunca pude ver noticias. Eso me impactó a mí también. Y cuando investiga al niño de 14 años, dice que su papá se lo hacía a él. Y ahora veo todos estos casos, yo digo, tanta persona enferma, tanta persona se hay prostituta porque tú te tienes que meter con un niño, porque tú tienes que tocar a un niño. Los niños no se tocan. Y si usted sale, y si usted va al mall, al centro comercial, no deje a su hijo solo. No deje a su hijo ir al baño solo, que vaya alguien con él. Y si es hombrecito, métalo al baño con usted de muere, pero no lo deje solo. Aquí pasó. No hace mucho salió en las noticias.
La mamá mandó al niño y un tipo lo abusó en el baño. ¿Ah? ¿Cómo tú vas a dejar a tu niño solo? En un ratico, eso pasó en un ratito. Señores, nuestra responsabilidad, nuestros hijos. Toco este tema porque yo tengo hijos y son madre. Yo miro ese caso que tiene el Pit Daddy con todas las cosas horribles que le hizo a ese niño de Justin Bieber y que ese niño se lo dijo a su familia no le prestó atención porque más importante era el dinero, es lo que dicen allí. Yo no sé si será cierto o no, pero eso es lo que están declarando, eso es lo que se está diciendo en estos momentos. Cómo se han usado tantas personas en ese caso de Pilar es horrible. Eso es algo, yo no sé, ese hombre es un monstruo. Definitivamente ese hombre es un monstruo. Y los que no han visto el caso de los Menéndez en Netflix, les recomiendo que la vean, porque de verdad que eso es impresionante. Fue el mismo hombre que violó a muchos de los menudos. Y yo era fan de los menudos, de todos esos muchachitos, y están saliendo cada caso. Imagínense, si eso fue en aquellos tiempos, imagínense ahora. Entonces, quería hablar de esto porque es importante, porque son nuestros hijos, es un pedacito de uno que uno tiene que cuidar y no hay que ser tan fresco. Hay mujeres que dejan a sus hijos en cualquier lado. Hay, mira, eso sí tenía yo tengo una amiga que la adoro, esa caraja, cuando yo no tenía que me cuidar a mis hijos porque sus abuelitos vivían cerca y ninguno de ellos me los cuidaron. Esa caraja me cuidaba a mis hijos. Y de lo que ella le daba a sus hijos, a sus hijas le daba a mis hijos. Por mucho tiempo no me cobró un centavo. Yo no tengo cómo pagárselo. Y yo sabía que mis hijos estaban bien cuidados porque ella era callejera. Ella recogía las de ella y recogía los míos y se iba. Hacia el McDonald's, se iba a algún lado, pero ella siempre estaba haciendo algo con el grupito, con todos los niños. Y se lo agradezco y nunca voy a tener con qué pagárselo. Pero sí les digo algo, si tienen niños y los van a dejar cuidando, mire, con tío, con abuelo, con quien sea. Vigile a sus hijos bien. En este país, lamentablemente, y en todos los lugares, porque en mi país se mira eso muchísimo, muchísimo, y eso de tío, primo, de toda la generación que abusa de menores, de nenes, de bebés. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que estar pendientes de quien nos rodean. Mira, caras vemos, corazones no sabemos. Y lo digo porque de corazón lo digo. No les terminé de contar y discúlpenme que esa persona con la que yo salía, les voy a echar este cuento y ya. Él me atendía muy bien, como ya les dije, yo llegaba a su casa, yo tenía todo, me daba mi gasolina. Tuvimos saliendo como unos 3 años él y yo. Nadie nunca supo porque yo siempre iba a su casa. Él, no, él vive por la playa y vive bien, el hombre está bien. Pero una sola vez, porque él viajaba mucho, él viaja mucho por su trabajo. Considero que debe tener el mismo trabajo porque hace mucho tiempo que no sé de él. Y yo una vez le digo, yo parece que soy la de paso, solamente te miro cuando tú estás aquí. La respuesta que me dio él fue esta: tú vives lejos y tienes 2 niños. Señores, eso para mí, por poquito que le parezca a ustedes, para mí fue el final, porque yo dije, él no le paga, no me paga, lo que él me da a mí, me lo da a mí. Él me atiende a mí, pero él no paga nada para mis hijos, no le da nada a mis hijos y lo que él me da a mí, yo puedo hacer con lo que él me dé a mí lo que yo quiera. Eso yo no contesté, yo no dije nada. Pero lo único que sí les puedo decir, que ese día, más perra que Lassie, porque él no se va a olvidar de mí jamás en su vida esa noche. Yo amanecí, me hizo mi café, me hizo mi desayuno y hasta el sol de hoy. Yo con él más nunca. Y él me llamaba y me decía, y le digo, no, tú no tienes derecho a nada, tú no tenías por qué mencionar a mis hijos, porque tú no le das ni un centavo a mis hijos. A mis hijos los mantengo yo y su papá le da lo que le tiene que dar. Tú a mí no me das nada para ellos, tú no tienes ni por qué mencionarlos. Y aparte de eso, la que va para tu casa soy yo, porque yo a veces me puedo echar hasta 2, 3 horas manejando un viernes yendo para tu casa, porque el tráfico es muy grande de aquí a Los Ángeles, y sobre todo cuando vas a la playa. Así que tú no tienes por qué decir porque yo vivo lejos ni nada de eso. Hasta ahí llegó eso, yo más nunca lo volví a ver. Miento, sí, una vez quería saber dónde yo vivía y me llamó. Eso sí, después de eso siempre me llamaba, mira, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus hijos? Siempre preguntándome por mis hijos y todo lo demás, pero ya él murió ese mismo momento que él dijo esas palabras. Para mí, como hombre, ya ahí no había nada que hacer. Tal vez pudiéramos estar bien, tal vez esa era la persona,
Pero en ese aspecto, cuando alguien menciona a mis hijos sin necesidad, hasta ahí llegamos. Y yo no voy a pelear, yo no voy a decir nada con la gente que diga, no, yo me retiro y listo, de aquí me fui. Una vez sí me llamó, me recuerdo, me había mudado y me dice, ¿dónde estás viviendo? Que no sé qué más, ¿cómo están tus niños? ¿Cómo te va? Yo le digo, bien. Y el hombre insistió y me dice él, para saber en qué sea dónde vives, dime dónde estás. Y yo le digo, mira, voy saliendo del supermercado. No, hoy no tengo tiempo y de aquí que tú llegues aquí yo tengo cosas que hacer. Me dice, yo te acompaño al supermercado, espérame. Yo dije, bueno, me va a acompañar al supermercado. Vino, me recogió, fuimos al supermercado, yo hice mi mercado, él lo pagó, yo no le dije a él que lo pagara, él lo pagó porque él quiso pagarlo. Y aparte me compró mi botellita de whisky que él sabía que me gustaba. Vino, me dejó en mi casa, él quería entrar, se sentó un ratico, yo le digo, pues te tienes que ir porque yo tengo que hacer cosas. Me dice, pero yo quiero, no, él vino con toda la intención, yo no le dije que comprara mercado ni nada, y de ahí se fue y hasta el sol de hoy yo no sé nada de él. Me ha llamado, me ha mandado mensajes, pero no, no. Cuando alguien me menciona a mis hijos, hasta ahí llegué. Y hasta aquí llego esta noche y espero que tomen en consideración lo que estoy diciendo, que cuiden a sus hijos, que miren quién está alrededor de ellos, que hablen con ellos para que ellos le digan a ustedes qué les molesta, si alguien los tocó, si alguien les hizo algo. Hay muchas formas de hacerlo. De hecho, ahorita aprendí algo que salió en TikTok, que es que ya mis hijos están grandes y salen y andan y yo a veces hago muchas preguntas. Bueno, yo no soy esa mamá preguntona, para serles sincera. Dijeran ellos, tú no eres normal. Entonces, pero sí les digo, mira, si alguna vez ustedes están en un aprieto grande, yo no necesito que llamen a nadie, llámenme a mí. Y si no me quieren contar, simplemente díganme, mami, ven por mí, pero no preguntes. No preguntes nada, pero ven por mí, que yo voy y no voy a preguntar nada hasta que ustedes me puedan decir a mí. Eso lo aprendí en un video que vi de TikTok y lo he hablado con mis hijos y se lo digo a mi hija y se lo digo a mi hijo. Si algo pasa y ustedes van a una fiesta y no se sienten a gusto, no quieren manejar con la persona que andan, ven que hay algo raro, por favor llámenme y díganme que vaya por ustedes. Si no quieren hablar, no hablen. Simplemente digan, mami, ven por mí, no preguntes nada, por favor ven ahora, que yo voy a, donde yo esté, yo voy a ir donde ustedes estén y yo los voy a recoger y no voy a preguntar nada. ¿Por qué? Porque para mí son ellos más importantes, aunque ustedes no lo crean. Si mi hijo me llama y me dice ahorita, mami, ven por mí, pero por favor no preguntes lo que voy a hacer. Y cuando esté listo, que me lo diga, porque gracias a Dios, eso sí tengo. Mis hijos y yo conversamos muchísimo. Y le agradezco a Dios y por eso digo que estoy tan bendecida. Me estaba quejando de tantas cosas y no veo las bendiciones hermosas que yo tengo a mi alrededor. Se les quiere mucho, que tengan buenas noches. Miren el caso de los menenes si los pueden ver y se darán cuenta y ya ustedes saben que esto pasa y que es real y que esto le puede pasar a cualquiera. Que tengan buenas noches, se les quiere mucho, atrevida y sinvergüenza. Gracias por seguirme y mañana voy a grabarles algo más. Es viernes, bye, mañana, ¿ok? Hasta luego.